Entonces, señores, buenos días. Lo primero que vamos a hacer hoy es, antes de empezar y terminar con el tema que habíamos dejado empezado, vamos a revisar esto sí, mira, abrir aquí diciendo 2013, no sé, si no lo hago en mi máquina. Vamos a mirar la solución de los ambos momentos valorativos. A esto no le pienso dedicar mucho tiempo, sino rapidito. Vamos a mirar aquí, vamos a mirar de qué se trata. Bueno, entonces aquí ya cargué el proyecto. Si dan cuenta, aquí tenemos el programa principal tal cual como y el mismo programa principal que había en el enunciado. Entonces en el programa principal definíamos de la clase pruebas funcionales, definimos el objeto. Voy a agrandarlo un tantito para que quede más cómodo. De la clase, y vamos a minimizar, vamos a desanclar esto, ahí nos quedó mucho mejor. Bueno, entonces de la clase, en el programa principal de la clase pruebas funcionales, definimos un objeto prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4. De la clase pruebas performance, definimos pruebas 5, 6 y 7, o sea, 5 pruebas funcionales y 3 pruebas de performance. De la clase servicio, aunque no podemos definir objetos, sí podemos definir arreglos de esos objetos, arreglos que van a contener cualquier objeto que herede de la clase pruebas. Entonces tenemos, estamos definiendo un arreglo pruebas, y el arreglo pruebas está compuesto de la prueba 1, prueba 2, prueba hasta prueba 7, y luego creamos de las pruebas de paquete, creamos la prueba 8, le decimos pruebas de paquetes, paquete de pruebas con descuento. Cada paquete de pruebas de estos en el constructor le estamos diciendo un código de la prueba, un nombre de la prueba, y le estamos colocando unas horas estimadas de la prueba. Entonces, obviamente en el constructor acá de pruebas de paquete le pasamos 0, porque no tiene sentido, porque aquí el número de horas se define con las horas y los cálculos que hayamos hecho. Pero en el tercer parámetro de este constructor le debemos de pasar es el paquete de pruebas, que es un arreglo de las anteriores. Aquí imprimimos aquí lo que hacemos es que hacemos un ciclo para ir imprimiendo cada una de las pruebas y acumulándolo en la variable total para luego decir cuánto es el total. Y hasta aquí, ¿qué tenemos? Tenemos cuánto valen las pruebas sumadas individualmente. Entonces tenemos aquí también y tenemos hacemos el constructor de la prueba 8, del objeto prueba 8, y ese constructor, el toString del prueba 8, y el toString del prueba 8 se supone que nos muestra el total de las pruebas. Si corremos esto, y si no me hace quedar mal, debe funcionar. Esperemos a ver. Ahí está, perfecto. Vamos a analizar esta salida. Entonces aquí tenemos que dice número de horas 150. Después de hacerle unos cálculos, la empresa conoce que el número de horas no es, o sea, si la prueba inicialmente son 150 horas, él cotiza 202 horas, porque como hay unos porcentajes pesimistas diferentes, o sea, eso es simplemente el incremento de un porcentaje de número de horas para el número de horas que realmente trabaja. Entonces él dice, si yo estimo 150 horas, yo no voy a trabajar 150 horas porque me descacho, salgo cobrando menos plata. Entonces ellos cotizan 202.50 horas, que según los valores de la hora, de cuánto valen las pruebas funcionales, esta dio 14 millones, esto da 29 millones, así para cada las pruebas. Si sumamos el total de todas estas pruebas, nos dice que son 67.261.600. Si miramos aquí el toString de la prueba 8, el toString de la prueba 8 ya muestra los componentes de las pruebas, el total de horas que 908.55 corresponde a la suma de 202, de 405, de 121, etcétera, y el valor del servicio es 43.713.540, que es la suma de los anteriores menos un 35% de descuento. En este ejercicio muchas personas sacaron 5, era muy fácil. Es más, si uno agarraba
si uno tomaba el proyecto que yo les había dejado, que habíamos construido en clase, prácticamente era cambiarle las variables y eso funcionaba. Vamos a analizar aquí ya las clases. Tenemos la clase servicio, que es la clase abstracta. Aquí tenemos los atributos privados, que es el ID, la descripción, el número de horas. Esto no tiene las propiedades, no hay problema. Y aquí tenemos los dos métodos abstractos que definen la clase, que es el total de horas cotizadas más, y el otro es el valor del servicio. Y tenemos aquí el toString, que simplemente lo que hace es que está mostrándonos ID, descripción y número de horas. O sea, dentro de, voy a volverlo a correr, dentro de este toString general, voy a subrayar aquí a ver si me da lo que es esto. Vamos a ver hasta, ¿cómo es lo que tiene? Eso, hasta número de horas. Todo este toString, esos toStrings, todo este pedazo, ¿cómo es que marca esto? A ver aquí, editar, marcar. Todo lo que estoy marcando, bueno, más o menos, estas dos renglones, es que aquí no me marca como yo quería que me marcara. Esto que dice 02 movimientos numeradas 300, esto lo provee el toString de la clase servicio. Lo adicional se lo está sumando el toString de cada clase que hereda de la clase, lo que hereda de la clase servicio. Fácil, esto, vea, prácticamente esto se hace a punta de clic derecho. Ahora, si miramos aquí el paquete pruebas funcionales, vea lo cortitito que es. Ustedes aquí tenían una dificultad, y era que el paquete pruebas funcionales no define atributos adicionales, y eso les hizo cortocircuito a más de uno. No hay problema. Una clase que hereda, no siempre yo heredo para agregarle atributos adicionales, no, heredo ¿para qué? Porque yo tenía una implementación diferente de los métodos abstractos. No es lo mismo cotizar una prueba funcional que una prueba de performance según estas reglas de negocio. Entonces vean el constructor, vean el constructor ¿qué hace? Hay que definirle un constructor, pero el constructor en sí no hace nada en este constructor. Lo que hace este constructor es que llama el constructor de la clase base o de la superclase, como se diría en Java. ¿Y qué tenemos que hacer? Calcular el total horas cotizadas. Ahora, algunos también tenían un lío aquí muy berraco con este pesimista. Decían, pero coño, eso dice, habla de pesimista, y pesimista no es un atributo. Yo les decía, no, es que no tiene que ser un atributo. Usted dentro de los métodos puede declarar variables, que verá qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es el pesimista? Es incrementarle a las horas un 35%. ¿Por qué? Ahí me dicen, ve, yo cotizo algo. ¿Cuánto te demoras desarrollando eso? Yo por dentro pienso, uy, yo me demoro 100 horas. Pero digo, pero no voy a cobrar 100 horas, voy a cobrar 135 para poder entrar a Facebook. ¿Sí o qué? Uno guarda ahí un colchoncito por los descaches, por si me equivoqué, por si se me va más tiempo, que normalmente en desarrollo pasa mucho eso. Lo mismo hace esta empresa de pruebas. Le dice, ve, ¿cuánto vale probar todo este software? Ellos dicen, no, si son 100 horas, no le voy a cobrar 100 horas, coticémosle 135 porque siempre hay derrumbe. Siempre nos demoramos más de lo que normalmente cotizamos. Es lo que es ese pesimista. Entonces, era simplemente una multiplicacioncita. ¿Aquí qué tenemos que hacer? Retornamos el número más el pesimista. Claro que si yo hubiera hecho esto rápido, hubiera dicho número de horas por 1.35 y sale para pintura, listo. Esto es equivalente a decirle esto, nos va a dar lo mismo, vea. Si hacemos esto, sobra esta línea, listo, ahí ya le aumenté el 35%, listo, más eficiente así. Ahora, el valor del servicio, el servicio es ¿qué? Las horas cotizadas por lo que vale cada hora. Ellos cobran 72.000 por hora de prueba cotizada y listo. Ya el toString era involucrar el otro toString y adicionarle cuánto eran las horas que realmente cotizaba y cuánto era el valor del servicio. Más fácil, ¿para dónde? Después de tener esta clase, yo ya hago ¿cuál? La de pruebas de performance. Y las pruebas de performance, ¿qué tenemos aquí? Lo mismo, simplemente que el pesimista de las pruebas de performance, ya es que, si yo miro aquí el pesimista de las pruebas de performance, ya es, aumento el 20% y después hago un descuento por allá del 10%. Eso eran las reglas de negocio. Y las total de las horas cotizadas es a 92.000. ¿El toString qué hace?
le aumenta los otros 2 todestrines. Hasta aquí, señores. Si yo corro este proyecto con el cambiecito que le hice, no le está... ¡Ay, güey madre! Pero yo aquí se le hice un daño. Esto no me está dando así, espera, devolvamos eso. Devolvamos eso que aquí... Esto hay que analizarlo con más... Vamos a ver. Tengo que analizarlo con más... No tan tiempo del diablo, dejémoslo así. Ahora, como lo había tenido originalmente. Ahora, hasta aquí, señores. ¿Sabe cuánto sacaban ustedes? 3,8. O sea, en ese orden de ideas, llegar a un 3,8 aquí era... Pues... Era muy fácil. Eso sí, hay que estudiar. Esto de objeto lo levanta uno si uno no estudia. Pero hasta ahí hay un 3,8. Ahora vamos por el 5. Y no tiene tampoco ciencia. En el paquete prueba paquetes, venga, miremos aquí, yo creo que hay un atributo adicional que llama pruebas. Y pruebas es un arreglo de servicio. Por eso es que decimos que la clase prueba paquete tiene doble relación con la clase servicio. Por un lado tiene una relación de herencia, porque yo heredo de servicio, pero al mismo tiempo estoy compuesto de ella. Desde que un atributo, de aquí en la lista de atributos pueden ser objetivos. Ahora, pueden ser objetos. En el constructor de pruebas paquete, recibimos adicional en las pruebas que van a ir. ¿Por qué? Yo podría tener un método aquí llamado adicionar servicio. Irlo construyendo y restar servicio. Yo puedo tener otra lógica, pero aquí no. Aquí es en el constructor que le decimos ese paquete de cuántas pruebas está compuesto. Luego vamos a ver un objeto que llama un array list. Con un array list nos queda otro manejo más bacano para esto. Esto es mejor manejarlos con array list. Eso pronto ya les enseñaré a manejar array list. Ahora, ¿cuánto es el total de las horas cotizadas? Muy sencillo. Haga un ciclo que le sume el total y listo. Y esto lo hicimos en clase. Nosotros en clase hicimos eso para Lancheta, en el supermercado. Ahí está. ¿Y cuánto valía el servicio? Haga un ciclo que le sume cuánto es el valor del servicio, eso es el total. Ahora, el toString aquí es más elaboradito. El toString es más elaboradito, ¿por qué? Porque ya si utilizo el anterior me lo daño. Entonces yo aquí prácticamente, vea que no me está utilizando el super. Preferí construirlo todo porque es que no me daba ahí, me atravesaba una palabra mala como yo no quería. Entonces aquí, ¿qué hicimos? Pruebas de paquete, el código de la prueba, el nombre de la prueba, cuántos son los servicios que los calculé aquí en un string. Eso es lo que me sale la listica de servicios. Y luego ya pintamos y listo, señores, ahí tenemos el 5. Unos compensan con otros. Algunos de ustedes me han dicho, no Juan, es que fuiste injusto. Estaba más difícil el de los magos que este. Hombre, pero yo les decía cuando se sentaban aquí, que el destino decida por ustedes. ¿Sí o qué? Yo a nadie le dije, siéntese aquí o siéntese allá. Ustedes se sentaron, o sea, allá de paso en la vida. Posiblemente, si es un tantito más complicado el de los magos. ¿Qué compensa? Que este era más heavy en la salida. Los toString de esto eran más elaborados. Mientras que el del mago era muy sencillo el toString. Venga, probemos el del mago. Ahora, para que antes de que se enojen conmigo. Entonces, ahí llegamos al 5. Venga, cerremos esto y abramos otro. Lo que pasa es que, muchachos, vea, siempre les va a pasar en programación, siempre. Cuando uno lo ve hecho, uno dice, eso era tan fácil. ¡Aguada! Pero es que ahí depende el pensamiento creativo de ustedes. ¿Y cómo llegan allá? ¿Cómo desarrollan esa creatividad? Haciendo ejercicios como un berraco. Yo empiezo siempre por el programa principal. Es que la programación orientada a objetos es muy bacana porque el programa principal se deja leer como una historia. Vea que este programa principal lo leemos como un cuentico. Vea que es muy claro. Ustedes me dicen si sí o si no. Mago 1, el mago se llama M1. Mago 1 se llama Merlín. Empieza con 500 puntos de energía y el poder de Merlín es el hechizo. ¿Sí o qué? El mago 2 es Rasputín. Empieza con 400 puntos de energía y el poder de Rasputín es el encanto. No hay ningún mago que tenga maleficio. Eso no me gusta usar a mí. Bueno, ahora, guerreros. Tenemos guerrero 1, 2, 3, 4, bueno, 6 guerreros. ¿Ves que utilicé? Un mago y 3 guerreros para cada equipo. Pero eso pues aguanta cualquier cosa.
Entonces si vemos Guerrero 1, el rey Arturo, 800 puntos de energía, tiene la espada. Guerrero 2, el Láncelo, 30 puntos de energía, poder de la lanza. Guerrero 3 es Thor, obviamente Thor utiliza el martillo, ¿sí o qué? 480 puntos de energía ahí. Ahí tenemos la arma, el martillo. Tenemos al demonio, al zorro y a Belcebú. Ahí están los... Ahora, ¿qué hacemos? Creamos dos arreglos. El arreglo de los buenos y el arreglo de los malos. El arreglo de los malos está con el mago 1 y los 3 primeros guerreros. El arreglo de los malos está con el guerrero 4 en adelante. Los héroes, creamos dos equipos. El equipo de los héroes lo llamamos el equipo de los buenos. Lo armamos como, se llama los buenos. Y lo armamos con el arreglo de buenos. Y el equipo de villanos lo armamos con el arreglo de malos. Ahí está. Entonces vea cómo se lee esto. El mago 1 combate al mago 2. El mago 2 combate al guerrero 1. El guerrero 1 combate al guerrero 5. El guerrero 5 ayuda al guerrero 4. El guerrero 4 combate al mago 1. Los héroes, todos en gallada, le pegan una cascada al mago 1. Y los héroes combaten al mago 2. El mago es como que el jefe ahí, el que hay que matar primero. Ahora los villanos ayudan al mago 1. Aquí hay un error. Los villanos cómo van a ayudar al enemigo, pero ahí quedó, pues lo ayudaron, se descachó el del juego. Listo. Y el guerrero 1 combate al guerrero 5. Si luego de eso, sí, bueno, después de toda mano de chumbimba que se dieron, ¿cómo quedaron? Pobrecito el zorro. Zorro maldito, ahí muere. Ahí está, ¿sí o qué? Ahí está. Aquí quedó los días de energía y el pobre zorro está muerto. ¿Y cuál es la condición de que un personaje muera? Cuando la energía disminuya por debajo de 0, ese man ya no tiene energía, muere y no aquí no hay resucitados. Listo. Ahora, entonces venga, miremos eso. O sea, eso, lo que pasa es que el enunciado es muy diferente, no es que sea muy difícil, sino que es muy diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Nosotros toda la vida haciendo que el CRUD, ingresar, modificar, borrar, el login, ¿sí o qué? Entonces esto lo que les genera es un shock, les hace cortocircuito porque ustedes son muy acostumbrados a decir, lo hago de muestra de cuál, y no encuentran ese patrón, y tienen dificultad para generar sus propias soluciones creativas, pero programar es full creatividad, entonces pilas con eso. Venga, miremos primero la clase personaje. Entonces la clase personaje, analicemos aquí un tantito, aquí tenemos el personaje, tenemos nombre, energía y si está vivo. Una booleana. Aquí tenemos los atributos. Bueno, una cosa que a mí no me permite hacer el diagrama de clases es que todas las propiedades, eso lo vamos a ver más en profundidad, igual si lo hubieran hecho set y get no hay problema, pero no todas las propiedades yo quiero que sean de lectura y escritura. Hay propiedades que a mí me interesa que sean solo de lectura. Por ejemplo, la propiedad está vivo, no más tiene get, porque a mí no me interesa resucitar personajes, ¿me hago entender? Solamente el está vivo es para preguntar, oiga, ¿usted está vivo? No para decirle, oiga, póngase vivo. Eso sería el set. Listo, ojo con eso. Entonces, la energía, lo mismo. A mí no me interesa por fuera poderle manipular la energía al personaje. No, que la energía la energía la dan dos métodos. Ahora, el nombre sí, yo sí puedo establecer y cambiar el nombre. En el constructor, fíjense en esto también es muy importante. Yo en el constructor no mando todos los parámetros, no siempre. Aquí tengo 3 atributos, 1, 2, 3, pero está vivo, no lo mando como parámetro, porque este programa no crea abortos. Todo el que nace, nace vivo. ¿Sí o qué? Entonces, nombre, energía y está vivo, eso yo asumo que si estoy creando un nuevo personaje, ¿para qué le voy a poner el está vivo como parámetro? Él nace pues vivo. Aquí no hay no natos, todos nacen vivos. Bueno, ahora vea cómo era Bill Gates, si se acuerdan en el proyecto, Bill Gates decía que programar era sumas y restas. Entonces ya no, esto era muy complicado. Ahora Fajardito ahorita me decía, no, es que era más difícil de los magos. Yo le decía, no hombre, eso no hay, no sumarle y restarle la energía. Y aquí estaba, vea. Para alimentarse es que a la energía del personaje aumentele la energía de parámetro. Y una herida, a la energía del personaje restele la energía que le mandaron como parámetro. Ya, ¿qué más regla de negocio hay ahí? Ninguna. Ahora, que hay que tener en cuenta
que si la energía de este personaje llegó a 0 o menos de 0, ¡pum!, lo matamos. Vea cómo era de fácil matar al zorro. Ahí es que uno se muere. Si decía, no, es que yo no puedo matar el zorro. No, ese no lo sabes matar. Ahí está. Con eso lo matamos. Ahora, definimos la clase abstracta combatir y la clase abstracta ayudar. Ahora, ¿por qué alimentarse y herida no son abstractos? Porque todos se alimentaban y todos serían de la misma manera. No había reglas diferentes. Si a mí me decían, no, lo que pasa es que el mago puede tener un escudo y un poder mágico, y si tiene activado el poder mágico ya no se hiere, o la herida le resta nomás el 10%, eso me generaría una nueva regla de negocio. Entonces ya ese método herir me toca convertirlo a abstracto, porque ya se hiere diferente a un mago a como se hiere un guerrero. Como aquí el mago y el guerrero los dos se hieren igual, lo defino en la clase base, para que me herede, y no tener que construir ese método en cada uno de los personajes. Ahora, cosa que no pasa con el combatir y con el ayudar. ¿Por qué? Porque los magos combaten diferente y tienen reglas diferentes de combate a los guerreros. Lo mismo los guerreros, tienen reglas diferentes de cómo ayudar. Ahora, si ustedes advierten algo aquí hay una cosa muy importante. No siempre los parámetros de los métodos son enteros, dobles, strings. No. Yo como parámetro de un método le puedo pasar un objeto. Yo a quién combato? A un personaje que se supone que es un adversario, pero también podría combatir a un amigo. ¿Sí o qué? Juego, eso se llama como el juego amigo que dicen los soldados que cada rato pasan las noticias y todo. O cuando yo ayudo, se supone que yo ayudo a un amigo, pues yo puedo ser torcido y ayudar a un enemigo, ¿o no? ¿Sí o qué? Sí, no, la verdad es que por lógica, por lógica del juego, se supone que, hagan de cuenta que este va a ser un juego que luego vamos a construir para jugar en red. Por lógica, usted ayuda a los amigos y usted combate a sus adversarios. Claro que si usted, hay juegos que uno se equivoca y uno le puede dar chumbimbal al amigo de uno y lo sale matando. Hay otros juegos que uno le da bala al amigo y no le paga nada. Pues más real los que sí o qué. Uno abstrae la realidad y la trata de plasmar ahí. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, ahora vamos a mirar entonces la clase guerrero primero. Entonces vemos aquí que un guerrero, ¿qué tiene un guerrero? Dijimos que un guerrero era un atributo adicional llamado el arma. ¿Cuál es el arma mía? Y en el constructor invocamos el constructor de la clase base y le adicionamos el arma. Ahora, para ayudar, ¿cómo tengo que ayudar yo? Aquí me decía, usted no puede ayudar si no tiene más de 100 puntos de energía. Ahí está vacío, que vea la regla. Y la otra condición es que su amigo esté vivo. Usted no le puede ayudar a un muerto. Entonces vea que como yo le estoy pasando el parámetro amigo, yo puedo decirle, si mi amigo está vivo, le puedo ayudar, si no, no le puedo ayudar, ¿o no? Aquí, ¿qué le decimos? Amigo punto alimentarse, porque decía que cuando yo ayudaba a un amigo, yo le pasaba 80 puntos de energía, pero al mismo tiempo me restaba la mía en 90 puntos. Ahí está, alimento a mi amigo en 80, pero yo mismo me infrinjo una herida de 90 puntos. No es lo mismo, ¿por qué? Porque aquí porque herida no es una propiedad. Vamos por eso. Primero, si usted se fija, herida no es una propiedad, sino que herida es un método. Como herida es un método, vos le estás pasando es el parámetro de lo que es la herida. Y ahora, si miramos aquí herida, ¿el qué hace en herida? Herida yo la heredé. Entonces aquí tenemos el guerrero. Vea que aquí en esta clase no estamos definiendo el herida por ningún lado. No que yo heredé cuánto, yo heredé ese método de herida, lo heredé de la clase principal. ¿Qué es el método de herida? Que me rebaja mi energía. ¿Será que yo ayudo? Por eso es que mi energía no puede ser menor a 100. Porque si mi energía es menor a 100 y yo ayudo a otro, me mato. ¿Sí o qué? Y aquí pues tampoco es un guerrero, tampoco este es un juego así como muy romántico para para darle la vida a mi amada. Listo, ahí está. Vea que tiene sentido, es que es habladito, sino que es que hay que
el nivel de abstracción es mucho mayor. Ahí está, ahí lo ayuda. Ahora, ¿cómo combato? Entonces él decía, para combatir, usted no puede combatir si no tiene más de 10 puntos de energía. Primera condición. Siguiente condición, o sea, si mi arma es una espada, yo a mi adversario le infrinjo una herida de 30 puntos. Pero si mi arma es una lanza, yo a mi adversario le pego una herida de 40 puntos, pero el martillo es el que va más duro. De lo contrario, entonces si no era espada y si no era lanza, era el martillo. A mi adversario le va a meter un garrotazo de 40 puntos. Ahí está. Ya que lo maté o que no lo maté, no sé. Eso permanece en la lógica. Entonces vea que vea que es muy claro. Yo le estoy pasándole un personaje. Ahora, miramos aquí y el tubestring. Y el tubestring de este era tan sencillo que no invocar el tubestring de la otra. Los tubestring no tienen ciencia aquí. Listo, ahí está. Después de haber hecho esta, uno le hacía un copy and paste al mago. Y el mago es exactamente lo mismo. Si miramos aquí el mago, ¿qué nos cambia de la clase mago? En la clase mago ya no se llama arma, sino que se llama poder. La condición del mago, vea que por eso hay que hacerlo abstracto, porque las condiciones del mago son diferentes. Si la energía del mago es mayor a 50, puede ayudar. O eso sí, él siempre puede ayudar, siempre y cuando el otro del otro lado esté vivo. Donde la regla de juego dijera, yo puedo resucitar personajes muertos, le quito el está vivo. Y un más muerto lo ayudo, le paso energía y ahí va, lo revivo. Pero esto no, ni en este juego se puede revivir gente. Ahora, cuando un mago ayuda, le da 70 puntos de energía al adversario, pero el mago solo disminuye 40, o sea que le conviene más ayudar a los magos que a los guerreros, pues en fin, son magos, ¿sí o qué? Ahora, y cuando combate, aquí dice, ¿verdad? Que los magos son más poderosos que los guerreros en cuanto al golpe que dan. Si el poder es hechizo, le doy una herida al otro man de 50 puntos. Si el poder es encanto, le doy una herida de 70 puntos, pero la más grave es el maleficio. De lo contrario, o sea, maleficio es la única que nos queda ahí de opción. Si es maleficio, le doy una herida de 100 puntos. Ahí está. El tubestring, vea, por eso les decía, yo compenso que los tubestrines de aquí no hay que hacerlos. Esa era la premio de consolación de estos. Ahí está. Hasta aquí, ahí hay un 3,8. Hasta ahí va el 3,8. Ahora, y lo del equipo no tiene ciencia. ¿Por qué? Miremos aquí en la clase equipo. Si observáis, aquí la clase equipo también define quiénes son los integrantes de mi equipo. En el constructor le pasamos los integrantes del equipo. Ahora, la regla que decía que cuando un equipo ayudaba a un amigo, cada personaje disminuía su energía en el 10%. ¿Sí o qué? Que cada personaje aportaba un 10% de su energía y se lo pasaba al otro. Yo sumaba todas esas energías restadas y se las sumaba a la persona que voy a ayudar. Entonces, es lo que estamos haciendo aquí. Acumulamos una variable llamada energía. Esa energía es el 10% de la energía de cada personaje, pero a cada personaje, ¿qué hay que hacer? A cada personaje hay que restarle el 10% que le ayudó a la otra persona. Luego, ¿qué hago yo con esa energía? Esa energía se la agrego. Esa energía, ¿a quién se la agregamos? Se la agregamos al personaje que estamos ayudando. Y ahí cumplimos la regla de negocio, que es que yo aportaba el 10% de todos los integrantes y toda esa suma de energías se las pasaba al otro personaje que estábamos ayudando. Ahora, combatir. Él decía que cuando yo combatía, ¿sí o qué? Restaba mi energía en un 5%, pero le pegaba a cada, o sea, que el ataque era de mi energía, era el 5% cuando yo atacaba en equipo, el 5% de la suma de cada uno de los integrantes, pero que cuando yo hacía eso me hacía una herida del 10%. ¿Por qué una herida? Porque se supone que al atacar yo me desgasto, pues, ¿sí o qué? Me canso y no es tan fácil. Entonces, ahí está. ¿Y cómo era el tubestring de esto? El tubestring de esto es muy sencillo. Simplemente
hago un arreglo y escribo los toStrings de cada uno de los personajes. Una cosita de pronto que pasé por alto aquí en personaje, aquí en el toString. Si el man está vivo, como dice el cura ese, el man está vivo, entonces ¿qué pasa? Mostramos el nombre del personaje y la energía. Pero si el man está muerto, decimos está muerto y el nombre del personaje. Ahí está, no, perdón, el nombre del personaje y está muerto. Si corremos esto, con esas reglas de negocio y con ese programa principal, pobrecito el zorro. Zorro maldito, maldito era y se murió. Ahí está. Tarán. 5. ¿Listo? Señores. Ya voy a llamar a lista y muchas personas sacaron 5. Sí. Bueno, voy a pausar aquí un tantito para poder llamar a lista. Bueno, señores, entonces voy a cerrar ya este proyecto. Y la última vez que estuvimos en esta maravilla que llama programar. Sí, señor. No, ya no hay más recuperación. 2 recuperaciones del mismo trabajo no se puede. Tienen una unidad adicional que era el otro trabajo. Y aparte de eso, no se la recomiendo. Porque es complejo, se va a demorar mucho rato. Bueno, hasta la última clase habíamos quedado en esta belleza de calculadorcita. Ni me acordaba que la habíamos hecho así. Bueno, entonces vamos a colocarle, esto hasta el momento dibujamos fue todo el look and feel de la calculadora, no hemos hecho nada. Si mal no recuerdo, bueno, hay una cosa que sí le quiero cambiar, que acabo de revisar algo que no me gustó, y es esta propiedad. Aquí a obviamente no voy a querer que el usuario me digite numeritos por aquí, sino que utilice el teclado que me utilice el tecladito que yo le dibujaba abajo. Y aquí en el Properties hay una propiedad que le pusimos a ese test boss que se llama la propiedad Enable. Está en falso, la voy a dejar en true, pero más fácil le coloco la propiedad de read only. ¿Cuál es la diferencia en que esté en que esté read only o que no esté read only? La ventaja o sea, read only tampoco se me deja modificar, pero sí me deja hacer una cosa que no me deja hacer el enable, es que me deja copiar esos números. Entonces posiblemente yo quiera hacer un cálculo y copiarlo y pegarlo en un Word, en un Excel. Entonces desde ese punto de vista recomiendo que sepan identificar muy bien cuando una cosa es de verdad enable y una cosa cuando debe ser de verdad read only. Bueno, entonces esta calculadora está muerta. No, read only true, para que quede solo de lectura. O sea, en lo que era el enable, que lo habíamos puesto falso, pon ahorita el read only, ponlo en el enable, ponlo verdadero, y el read only ponlo falso. Bueno, vamos a mirar entonces aquí lo que vamos a hacer con esta calculadora. Entonces, la idea es que nosotros siempre que hagamos un programa, por sencillo que sea, debemos de separar los cálculos de la interfaz de usuario. Entonces vamos a trabajar esto con 2 capas. En una capa tenemos el look and feel, que es lo que el usuario va a ver, lo que el usuario va a manipular, y vamos a dejar en otra capa todo lo que es la lógica de negocio. Más luego ya trabajamos en 3 capas, que es una capa para los datos, otra capa para la lógica de negocio y otra capa para la capa de presentación o el look and feel, lo que le vamos a mostrar al usuario. Si yo aprendo a programar así y siempre permanezco con ese concepto muy claro en la mente, me va a permitir una aplicación que es de escritorio. Si está bien hecha en 3 capas, yo la convierto en una aplicación web, solo cambiando la capa de presentación. Pero solo si tiene buenas bases de arquitectura. Si no tiene buenas bases de arquitectura, esa aplicación prácticamente hay que volverla a construir desde cero. Bueno, entonces, no, el modelo vista controlador es un patrón de diseño, diferente la cosa. O sea, se basa, o sea, el modelo vista controlador es una implementación de las 3 capas, pero sino que tiene otros conceptos. O sea, no puedes decir que las 3 capas es exclusivo del modelo vista controlador, no. La filosofía del Model View Controller se basa en las 3 capas, pero vos puedes trabajar en 3 capas sin hacer una aplicación modelo vista controlador. Bueno, entonces, vamos a dejar aquí la interfaz y vamos a crear una clase. Vamos a decirle aquí que voy a agregar una nueva clase, y la nueva clase que vamos a crear se va a llamar la clase de cálculos. Entonces voy a decir aquí
que voy a crear una clase llamada la clase cálculos, agregar. Al crear aquí la clase cálculos, entonces vamos a definir lo siguiente. Primero, ¿cómo va a ser la operación de la calculadora? Yo tengo aquí la calculadora. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Yo voy a empezar a utilizar aquí numeritos 1, 2, 3, 4, 5. Cuando el usuario presione más, ¿qué significa? Que el 1, 2, 3, 5 que tenemos en pantalla lo tenemos que sumar con otro número que va a venir a futuro. No, sumar. Tenemos que sumar. Ese 1, 2, 3, 5 lo tenemos que sumar con otro número futuro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Lo que vamos a hacer para que eso nos funcione, ¿cuál es el planteamiento? Vamos a tener dentro de esta clase, vamos a tener un atributo privado de tipo string que se va a llamar cadena. ¿Qué va a ser cadena? Es lo que el usuario va a ir digitando en el display de la calculadora. Entonces el usuario me tiró un 1, tiramos el 1 a la cadena. El usuario presionó un 2, tiramos el 2 a la cadena. Listo. Y vamos a tener otra variable, otro atributo privado que va a ser doble, que lo vamos a llamar resultado. ¿Qué va a ser resultado? Lo que se va a almacenar cuando el usuario presione una operación. Entonces yo digo 1, 2, 3 más. Entonces cuando digo 1, 2, 3, el 1, 2, 3, ¿dónde lo vamos a ir concatenando? Lo vamos a ir concatenando como una cadena de caracteres en la variable cadena. El usuario presiona 1, concatenamos a cadena. El usuario presiona 2, concatenamos a cadena. El usuario presiona 3, lo tiramos a la cadena. Pero cuando el usuario presione una de las teclas de operación, más, menos, por, dividido, por ejemplo el más, ¿qué hacemos? Cogemos ese 1, 2, 3, lo convertimos a un doble y lo tiramos a la cadena. ¿Sí o qué? Perdón, lo convertimos en un doble y lo tiramos a la variable de resultado. Y dijimos, el usuario va a sumar. Y esperamos a que el usuario después meta el otro número, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando el usuario diga igual, ¿qué hacemos? Cogemos ese resultado previo que teníamos almacenado en la variable de resultado y lo vamos a sumar con lo nuevo que haya en la variable cadena. Esa es la filosofía de esta calculadorcita. Entonces ahora, como yo cuando presiono 1, 2, 3 más, o sea, cuando yo presiono el igual, yo no sé qué operación previa el usuario haya hecho. Cuando me dicen igual, yo no sé si el usuario sumó, si el usuario restó, si el usuario dividió. ¿Me hago entender? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a tener unas variables booleanas que nos van a permitir saber el usuario qué hizo. Las variables booleanas, ¿cómo las vamos a llamar? Las vamos a llamar suma, vamos a llamar la variable suma, la variable resta, la variable división, es para saber el usuario qué operación presionó, y la variable multiplicación. Ahí está. Ahora, en esta calculadora, en la clase cálculos, vamos a generarle un constructor a la clase cálculos. Vamos a crear, siempre los constructores son públicos, entonces vamos a decirle public cálculos, es un constructor que no tiene parámetros. Y este constructor, ¿qué le vamos a decir? Simplemente, cuando yo creo una nueva calculadora, vamos a inicializar la cadena y también vamos a inicializar la variable resultado en 0, para garantizar que cuando la variable cálculos esté ahí. Y la otra cosa que vamos a hacer es que vamos a garantizar que cuando la calculadora recién inicia, vamos a tener todas estas banderas, o sea, porque ese es bool, suma, resta, división, son la bandera de si hubo suma, si hubo resta, si hubo división, etcétera. Entonces vamos a decirle que esas banderas las vamos a apagar. Como ese método apagar banderas, como esa operación de tener que colocar todos esos switches en falso, lo vamos a tener que llamar desde varias partes. Lo primordial ahí es generar un método aparte. Entonces vamos a hacer un llamadito aquí a un método llamado apagar banderas. Cuando yo le digo apagar banderas, obviamente esta vaina va a sacar error porque no existe. Si ustedes observan, vas a ver que ahí nos apareció un cajoncito azul debajo de la A. Yo le puedo hacer clic en ese cajoncito azul o presionar control punto. Y él me dice generar código para apagar banderas. Entonces él aquí, ¿qué hace? Simplemente me genera ahí me ayuda, ¿sí o qué? Entre más ayuda tenga uno, mejor. ¿Qué es apagar banderas? Apagar banderas es muy breve. Simplemente le vamos a decir que la suma es igual a false
para decirle que el usuario no ha presionado la operación de suma, y hacemos lo mismo con las otras. Le decimos que la resta es igual a false, que la multiplicación es igual a false y que la división es igual a false. Ahí está, ¿sí o qué, mis señores? Ahora, resulta que nosotros, cada que nos presionen un numerito en la calculadora, o cuando nos presionen el punto, claro que el punto vamos a hacer especial. Cuando nos presionen el punto, vamos a validar si ya habían presionado otro punto, para que no me quede un número con 2 puntos, que sería un error, ¿cierto? Validamos simplemente, al puntico le hacemos una validacióncita adicional. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: cada que nos presionen algo, vamos a concatenar algo. Entonces vamos a hacer un método público, y este método público nos va a devolver un string, y este método público lo vamos a llamar concatenar. Ah, claro que aquí no lo necesitamos, porque igual como yo voy a convertir eso a como nosotros vamos a convertir ese número, esa cadena la vamos a convertir a un doble, igual el convert me funciona, si tiene el 0 o no tiene el 0 adelante. O sea, ya si yo quisiera por gallo, pues por bonito, para que me pareciera más a una calculadora normalita, lo podría implementar, pero no es relevante pues en términos de funcionalidad. Vamos a tener aquí un método llamado concatenar, y este método concatenar, ¿qué va a recibir? También va a recibir un string, y lo que va a recibir otro string que se llama ¿qué? La cadena que yo voy a concatenar. Entonces, ojo pues lo que hace este método. Este método devuelve un string y recibe un string. O sea, por ejemplo, ¿qué es concatenar? Cuando me presionen el 1, yo le digo, concatename el 1. ¿El que me devuelve? Si está la cadena vacía, 1. Después presionan el 8. Le digo, concatename el 8. ¿El qué hace? Recibe el 8. ¿Y qué devuelve? 18. ¿Sí o qué? Recibe o sea, él siempre está mandándole 1 y está devolviendo uno más grande. Entonces, ahora, ¿qué es lo que le decimos aquí? Muy fácil, le decimos a dis cadena, ojo con esto que es muy importante, o sea, a la cadena que es atributo, o sea, a dis cadena, ¿qué vamos a decirle? A dis cadena, hágalo igual a lo que tiene la cadena más lo que me acabaron de concatenar. Muy importante ponerle ahí eje dis, no le ponen eje dis y quedan pailas. Ahora, ¿qué significa el operador más igual? No se deben confundir de eso, es lo mismo, decirle a dis cadena, llévele lo que tiene dis cadena más la nueva cadena. Ahora, y le decimos aquí return dis cadena. Return la cadena que estamos concatenando como atributo privado, y eso es el método concatenar, así de sencillo. Ahora, por el momento, mis señores, dejemos aquí la clase, no le voy a poner más cosas para que la probemos. ¿Listo? Vamos a dejar hasta aquí, solamente con el método, incluso apagabanderas, porque lo usamos en el constructor y esto. Entonces vean pues lo que vamos a hacer en la calculadora, fácil, re breve. Cuando presionen el 1, ¿qué es lo que le tenemos que decir? Cuando nos presionen el 1, mis queridos compañeros, vamos a decirle lo siguiente, vamos a decirle, ¿cómo llamamos al cuadrito de arriba? TXTDisplay. ¿Qué le vamos a decir a TXTDisplay en su propiedad text? Que es la propiedad que muestra txtdisplay.text. Ah, bueno, espere que aquí me falta algo. Yo aquí tengo la clase calculadora. Si observan aquí, por eso es importante ver la clase. Este FRM calculadora, ¿de qué clase hereda? De una clase llamada form. Esa no la prueba la biblioteca de clases comunes del .NET, por eso es que podemos crear eso. Ahora, yo así herede, yo puedo definir objetos míos. Entonces vea el objeto, voy a definir del objeto de la clase cálculos, voy a definir un objeto que llame cálculos, y cálculos es igual a ¿qué? A new cálculos, y ahí tengo mi objeto que me va a permitir hacer los cálculos. Ahora, ¿qué le vamos a decir aquí? Vamos a decirle que al display.text llévele ¿qué? Llévele cálculos punto, ¿y qué podemos hacer? Podemos concatenar. Entonces cuando le digo cálculos.concatenar, cuando me presionen el 1, ¿qué voy a concatenar? El número 1, ahí está. ¿O no? Si voy a copiarme esto, porque esto mismo que hicimos para el 1, lo vamos a replicar para todos. Pillen y verán mis papacitos. Aquí lo mismo para el 2,
Lo mismo para el 3. Primero voy a generar los eventos y enseguida los hago. Después para el 4. Luego para el 5. Luego para el 6. Luego para el 7. Luego para el 8. Luego para el 9. ¿Sí o qué? Para el 0. Para el triple 0. Para el punto. ¿Sí o qué? Entonces vea pues lo que vamos a hacer aquí. Fácil, esto ni no, este programa es muy copy and paste. Entonces, cuando presionen el 2, ¿qué concatenamos? Un 2. Cuando presionen el 3, ¿qué concatenamos? Un 3. Cuando presionen el 4, concatenamos un 4. Cuando presionen el 5, concatenamos un 5. Cuando presionen el 6, concatenamos un 6. Cuando presionen el 7, concatenamos un 7. Cuando presionen el 8, concatenamos un 8. Cuando presionen el 9, concatenamos un 9. Cuando presionen el 0, concatenamos un 0. Cuando presionen el triple 0, concatenamos ¿qué? 3 ceros. ¿Sí o qué? Y cuando presionen el punto, por el momento no validemos. ¿Qué concatenamos? El punto. ¿Sí o qué? Ahí está, mis señores. Si aprobamos esto, vamos a ver cómo va quedando nuestra calculadora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, punto. Y ahí va, ¿sí o no? ¡Qué belleza! ¿Es lo que queríamos hacer o no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer luego? Cuando presionemos el más, ¿qué debe de pasar? Debe de quedar preparada la calculadora para recibir el siguiente número. Y lo mismo, cuando presionemos el menos, debe de quedar preparada para recibir el siguiente número y restarlo. Lo mismo va a pasar cuando hagamos multiplicación o cuando hagamos división. Entonces vamos a hacerle, mi señor. Bueno, antes de eso, validemos. Si yo le digo 56.23, yo debo validar que después no me puedan colocar otro punto. Eso ya no es un número válido, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle, no, simplemente aquí lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Yo le digo if si txtdisplay.text pues, punto. Hay un método que se llama char, hay un método que se llama indexOf. Este indexOf me da la posición de dónde. Yo le digo, búscame si hay un punto. Yo le digo indexOf punto. Aquí me faltó una comillita. ¿Sí o qué? Si esto es igual a menos 1, ¿qué significa? Que no hay punto. O sea, si hubiera posición de punto, me daba la posición del punto. El punto está en la posición 8, en la posición 9, en la posición 10. Entonces, solo si el punto es menos 1, yo le digo, haceme eso y ya. ¿Sí o qué? Pregunta, ¿este if así como está correcto o incorrecto? Está correcto, sino, está desordenado. O sea, ¿por qué? Porque es de una sola línea. Estos sí son muy traidores. Yo prefiero a estos sí siempre colocarles ¿qué? El ablocamiento, así no se use. Ay, me lo podía ahorrar porque era una sola línea, pero prefiero hacerlo porque uno lo deja así y después uno pone más instrucciones abajo, creyendo que hacen parte del if. Y eso da la idea después de encontrar esa clase de errores por desordenados. Venga, probemos esta pequeña validacioncita. Ahora, si yo le digo 56 punto, la primera vez me deja punto 25, pero si le digo punto ya, ustedes vean que eso es lo que hace el software que sea bacano, pequeñas cositas, es el tuning que uno le hace a las cosas, validacioncitas, cositas, eso es lo que hace que funcione bien el software. Bueno, ahora, aquí en la clase de cálculos, vamos a empezar a ver qué pasa. Listo, entonces aquí ya tenemos el método concatenar. Vamos a crear aquí un método para cuando nos presionen la suma. Entonces simplemente vamos a crear aquí un método público. Sí, señor. No, vean, analicemos de nuevo el indexOf. No, el indexOf, ¿para qué sirve? Para buscar un carácter en una cadena de caracteres.
Entonces le digo, búsqueme si ya hay un punto en ese display. Si no hay punto, eso devuelve -1. Entonces le adiciono punto. En caso contrario, si ya hay punto, él no hace nada, ignora el punto. Eso es lo que estamos haciendo ahí, listo. Miremos aquí la clase cálculos. Entonces vamos a crear un private void, vamos a crear un método que se llama suma. Y cuando nosotros hagamos una suma, ¿qué le vamos a pasar a la suma? Le vamos a pasar, cuando yo le diga suma, vamos a decirle lo siguiente. Cuando yo le diga suma, vamos a recibir un string, la cadena que tenemos en el display. Entonces, como yo esa suma la tengo, como ese número lo tengo que sumar con otro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A la variable resultado, que es la variable que yo tengo ahí en la variable que es el doble, hagámoslo igual, convirtamos esa cadena, convirtámosla a un doble. ¿Quién vamos a convertir a doble? La cadena. Listo. Y después de que convirtamos la cadena a doble, vamos a prender la bandera de suma. Vamos a decirle que la suma es igual a true. Y vamos a dejar la cadena, vamos a dejar a la cadena, pero la cadena del método, no al parámetro, por eso le decimos discadena, vamos a hacerla igual a espacio en blanco. ¿Para qué? Para de esa manera estamos preparando el display para que sumemos el otro numerito. Entonces hacemos esto con el procedimiento suma y hacemos lo propio, lo vamos a hacer con el procedimiento resta. ¿Qué es lo único que cambiamos en resta? Que ya no prendemos la bandera suma, sino que prendemos la bandera de resta. Lo propio vamos a hacer con la multiplicación y la división. Pero cuando lo hagamos con la multiplicación y la división, simplemente, cuando hagamos aquí el método multiplicación, lo que vamos a hacer es que ya prendemos la bandera de multiplicación. Y cuando hagamos la división, prendemos en la bandera de división. Ahí están los métodos. ¿Qué significa eso? Y vea que es muy fácil, mis señores. Yo voy construyendo las dos clases al mismo tiempo para no ir teniendo problemas. ¿Qué significa? Que cuando me presionen suma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que el objeto cálculos, vamos a hacer la suma. ¿Y quién le vamos a mandar a suma? Lo que tenemos en el display. Entonces le decimos txtDisplay.text. Le mandamos la suma. ¿Sí o qué? Ahora, cuando hagamos resta, venga, miremos aquí, resta, entonces va a ser lo mismo. Le mandamos es cálculos, pero ya le decimos resta con lo que hay en el display. La multiplicación, vamos a decirle lo propio. Vea que aquí todos los métodos son de una línea. Así se debe programar. Un buen programa, los métodos, casi todos los métodos son de una sola línea. Eso habla bien de un programa. Cuando hagamos división, vamos a decirle aquí que vamos a hacer la división. Bueno, no tenemos un método para el clear. Sí, señora. ¿Me quedó qué? Multiplicación, vamos a ver, multiplica. En el botón, posiblemente, vamos a arreglarlo. Entonces, división, sí, multiplicaciones, no lo hemos cambiado. Esto es el operador multiplicación. Muy bien, vamos a probarle otra clave que yo les doy para programar. Si ustedes han dado cuenta, yo hago poquito, pruebo mucho. No hagan mucho código. Entonces yo le digo 1, 2, 3, más. ¿Qué pasó con el más? Convirtió en 1, 2, 3 en doble. Lo mandó a la variable de resultado. Y la variable cadena está blanca. Cosa que si yo digo 9, 8, 7, ahí empieza, ya está operando como una calculadora. ¿Qué nos falta? El igual. ¿El igual qué debe hacer? Coger lo que hay en suma, lo que hay en la variable de resultado, aplicarle la operación correcta y tirármelo al display. Vamos a probar a ver si es verdad, vamos a implementar eso. Entonces, aquí en cálculo, ya que nos queda faltando, nos queda es implementar un método y este método nos va a devolver un doble, el resultado. Entonces vamos a decirle public double, vamos a llamar el método resultado. ¿Qué le pasamos como parámetro a este resultado? Lo que haya en el display en ese momento. Entonces llamémosle la cadena.
Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer con esto? Re breve, simplemente preguntarle si lo que yo voy a hacer es una suma. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle que a resultado, que a la variable resultado, al atributo resultado, llévele lo que tiene resultado más ¿qué? Más la cadena que me acabaron de pasar en el display. Pero como eso es un string, me toca convertirlo a un doble. ¿Sí o qué? Y ahí lo hacemos, ¿o no? Si es suma, le decimos el resultado es igual a lo que ya tenía previamente la variable de resultado más la cadena convertida. Pero si no es suma, sino que es resta. De lo contrario. Ah, bueno, claro, y aquí incluso me ahorro los else if. Porque si se mete por uno, no se mete por otros. Pero bueno, hagámoslo con else if. De lo contrario, si es resta, le vamos a decir que a resultado lleve lo que tiene resultado menos lo que hay en la variable cadena. Pero si no es resta, sino que es multiplicación, entonces le vamos a decir que a resultado lleve lo que tiene resultado por lo que hay ese doble convertido. De lo contrario, si es que, de lo contrario, ah bueno, de lo contrario, si no era ni suma ni multiplicación ni nada, era porque era ¿qué? Era división, ahí no hay otra opción, ¿sí o qué? Entonces me ahorro esto. Entonces le vamos a decir que de lo contrario a resultado lleve lo que tiene resultado dividido lo que hay en la siguiente cadena, ¿o no? ¿Sí o qué, mis señores? Ahora, luego de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya hice la operación, me toca apagar las banderas. ¿Para qué? Para que me queden todos esos switches otra vez en falso, para la siguiente operación. ¿Sí o qué? Y lo que le vamos a decir aquí después de apagar bandera, le vamos a decir que me retorne el resultado. Vamos a decir aquí que me retorne la variable resultado. Y si no estoy mal, esta calculadora ya está a punto. Ah, bueno, nos queda faltando una cosita muy importante, mis señores. Lo que nos queda faltando es involucrar el botón igual. ¿Sí o qué? Entonces vamos a hacer aquí algo. Aquí en la calculadora voy a presionar, vamos a mirar qué pasa con el botón igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el botón igual? Al display le vamos a llevar, ¿lo que le vamos a llevar? Cálculos, pero cálculos es con la C, es el objeto cálculos, no la clase cálculos. El objeto cálculos punto resultado. ¿Y qué le pasamos como parámetro? Lo que hay actualmente en el display. Ojo, al display le llevamos ya lo que hay en el display, pero sepan leer esto, punto text. Bueno, acá tenemos una situación importante. La situación importante es que ¿qué nos devuelve cálculos? Nos devuelve es un doble y lo estamos asignando a una propiedad que es string, la propiedad text. Una forma fácil es decirle to string. Entonces él me coge esto y me lo convierte a un string y listo, sale para pintura. Ah, que el to string es muy usado, pero yo lo uso mucho en mis clases y eso es un estándar de industria. Toda clase que se respete, toda clase que esté bien hechecita tiene un to string. Entonces vea que ahí está. Si probamos esto, esa calculadora ya de sumar una belleza. Una belleza, vamos a ver. 2 más 2 igual a 4 por 6 igual a 24 dividido entre 3 igual a 8 menos 8 igual a 0. Ahí está. Voy a validar el 0. Ahora, lo que yo tengo que, si yo le digo 0 dividido 25 me da 0. Lo que me va a fallar es que yo le digo esto, más 89 igual 89. 89 dividido entre 0 igual infinito. Él me genera, ya me genera ahí el valorcito. Pero yo le digo infinito menos 6. Me dice infinito. Él operó. Hay cosas que funcionan como de magia. Y uno como que ni las hace. Y uno dice, ay, no funcionó. No lo toquemos. El que está quieto se deja quieto. ¿En serio? Uno muchas veces se pone a coder eso y se pega unas encartadas. Entonces, sí. Ya voy. Ahora, ¿qué es lo único que nos quedó faltando? Ese infinito ya no lo vamos a quitar de ahí ni fue el berraco. ¿Qué nos quedó faltando? Implementar el botón de clear. ¿Sí o qué? Entonces recuerden que todos estos botones tienen una operación en cálculos, que es la lógica de negocio.
Y tienen otra operación en la clase de FRM calculadora, que es la capa de presentación de usuario. Este ejercicio, que es muy sencillo, me gusta mucho para hacerles entender eso, porque ya vamos a empezar a meternos con cosas un tanto más complejas de esto. Entonces, vamos a hacer algo. Voy a cerrar aquí la calculadora y lo que vamos a hacer es que en cálculos tenemos que implementar un método para limpiar. Entonces vamos a decirle que vamos a crear aquí un método público que va a ser vacío. Y este método lo vamos a llamar el método clear. Y no recibe parámetros. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con nuestro clear? Breve. Nuestro clear vamos a decirle simplemente que tanto la cadena es igual a vacío, como el resultado es igual a 0. Y apagamos las banderas, por si de pronto haya por ahí un más, un menos atravesado, que el clear, mejor dicho, nos haga un reset. ¿Sí o qué? Por eso apagar banderas lo hicimos como un método privado, para no tener que estar repitiendo este codiguito en todo lado. Si usted tiene que hacer copy-paste de algo en el código, eso significa que tú lo debes de separar como un método. ¿Por qué lo definimos privado? Porque no me interesa que me apaguen las banderas por fuera. Me interesa tener control sobre ese apagado de banderas. Entonces ahí apagamos las banderas y ya, yo creo que eso es clear. Ahora nos falta es decirle que cuando nos presionen el clear, vamos a decirle que cálculos punto clear, ¿cierto? Y en txt display, eso no lo pone él solito, vamos a decirle que es igual a un 0. ¿Para qué? Ese 0 no cuenta. No, cuando yo presione el primer número me va a reemplazar el 0, porque como la cadena quedó vacía, vamos a probar a ver cómo nos queda esto de nuevo. Entonces, si nosotros le decimos aquí 565 dividido esto, para que nos dé un número bien bacano, ahí nos quedó. Si yo le digo menos esto, él ahí funciona, ¿sí o qué? Si yo le digo clear, queda 0. Entonces ya le digo 12 por 6, tarán, 72. Señores, ahí es cuando hacemos el ¡Ton! Listo, perfecto. Ahora, yo quiero que observéis algo. Nosotros cuando hemos trabajado, ya para rematar este pedacito que me parece muy importante, personalmente yo estuve trabajando aquí en mi memoria. Entonces aquí se llama Suma Huevos el proyecto, y aquí de Suma Huevos hay la carpeta bin, y de la carpeta bin está el debug, que tenemos la carpeta, y también tenemos la carpeta release. La carpeta release está vacía. Cuando yo ya probé mi software, yo le digo que no me lo genere en debug, sino que me lo genere en release, iniciar. Y este ejecutable queda más eficiente, porque este ya no queda con... Ese es el que yo le vendo. Si yo fuera a vender esta calculadora, eso es lo que yo le vendo pues a mi usuario, para que sepan. Ahora... ¿Cómo así? ¿No hay que hacer un ejecutable? No, o sea, estamos haciendo el ejecutable. Ahora, si yo cojo este ejecutable, si yo cojo este sumahuevos.exe, si yo cojo todos estos archivos y los copio en tu máquina, posiblemente no funcione, porque hay que hacer un instalador, eso es diferente. Hasta el momento que tenemos, eso es el código ya compilado. Vamos a mirar aquí que en estos días lo ensayé, ¿cómo es la cosa? No, se los muestro después, porque es que en mi máquina que ya instalé el Visual Studio 2013, funciona un tantito diferente. Por aquí no lo veo, espérate que es que le cambien a uno la versión y lo matan. Ah, bueno, no, está por acá lo mismo. Para generar el instalador de esto, vamos a generar aquí una cosa que se llama publicar suma huevos. Cuando le decimos publicar suma huevos, él me dice en qué ruta. Incluso puede ser un servidor FTP para que lo bajen y lo descarguen, pero dejémoslo aquí local. Si yo le digo publicar, él me genera la carpeta publicar, me la genera aquí dentro de mi proyecto. Suma huevos, vamos a ver, no, todavía hasta que no lo complete no me la hace. ¿Desde dónde? Desde un sitio web, desde una ruta de acceso o desde un CD-ROM. Vamos a dejarle CD-ROM, y también le puedo decir que la aplicación buscará actualizaciones. Y es muy bacano porque cuando hacemos esto, si yo lo voy a instalar en una máquina que no tenga el framework, digamos no tiene el framework correcto, la misma máquina automáticamente lo descarga en internet, lo instala y luego continúa con la instalación de nosotros. Le decimos siguiente y por último le decimos finalizar. Y él aquí, ¿qué hizo? Vean qué belleza. Prepárense en las personas sentimentales. A mí mucho estudiante llora cuando ve esto. ¿Listo? Entonces vean pues, ¿él qué hace?
crea dentro de suma huevos, crea una carpetita nueva llamada publicar. Esta carpetita publicar es la que yo le entrego al cliente, la que le quemo en un CD. Y aquí me genera mi setup. Cuando yo le digo setup, vean qué belleza, él aquí verifica, él aquí pregunta, ¿está seguro que quiere instalar? Yo le digo, sí, instalar, y tarán, ahí quedó instalado. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que incluso si ustedes fijan aquí en Windows, que aquí le creó el acceso directo. Suma huevos. Ya no necesito, exacto, ya no. Ah, sí, tú le puedes, lo que pasa es que lo hemos definido. Tú a las propiedades de la solución le creas un icono. Ese icono es el que va a usar él en el instalador. Entonces vea que aquí quedó. Vea que en este momento, yo sé que ustedes no me creen, no me deben de creer, no porque yo sea mentiroso, sino que deben siempre desconfiar, del que más deben desconfiar es del docente. Si ustedes miran aquí suma huevos, ahí la tenemos. Yo ya no hay punto net, ahí está, funciona. Si yo le digo aquí 123 menos 56 igual, dividido triple cero, punto, bueno, esto vea que dividido esto igual a, tarán, ahí está la calculadorcita. ¿Por qué es la ventaja? ¿Por qué es la ventaja de hacerla no read only? Si no nena, y porque yo puedo marcar todo esto, control C y pegarlo. Por eso fue que la definimos read only y no le ponemos el enable. Si lo hubiéramos puesto el enable en false, no me deja copiar ese resultado y yo necesito copiar cositas. Señores, estarán ahora, como ustedes son tan berracos, sí, vas a preguntar algo. ¿Cómo distingo que la pantalla solamente sea de 8 caracteres? Porque mira que haya 5 caracteres por responde a la derecha. No, lógica. Incluso puede ser una cosa más bacana, así como funciona la calculadora del iPhone. Usted por lógica, si pasa de tanto número de caracteres, redújale la letra A. Es muy bacano, uno puede hacer que si los números son chiquitos, sean así para ciego. Y si ya el número se vuelve muy grande, ¿por qué me miras feo? Cuando dije ciego me fajardito. Ahora, o si los números son muy grandes, yo le reduzco. No, todo es lógica, todo es lógica. Vea, tanto es lógica que ahora, por ejemplo, a mí no me, por ejemplo, yo en estos días estaba tratando de hacer algo. Vea, yo les muestro algo para que ustedes digan que los gringos no son los que se la saben todas. Vea, yo aquí tengo la calculadora de Windows. Esta es la suma huevos del Windows. Esta suma huevos del Windows es mejor que la de nosotros. ¿Sí o qué? Tiene más botones y tiene más cositas. Pero miremos aquí la calculadora científica, la calculadora de programador del Windows. Esta calculadora de programador me permite sumar en binario, restar en binario, notar. Por ejemplo, yo le digo en hexadecimal, yo le digo, ¿cuánto es FF? Perdón, aquí me equivoqué, voy a borrarle uno. ¿Cuánto es FF por ABC? En hexadecimal. Eso nos da AB 144. Esta calculadora tiene un pecado muy grande. Los números hexadecimales, binarios y octales también tienen fraccionarios. Y esta calculadora no le funcionan los berracos decimales. Entonces, si yo le digo, sumame FF punto, y no me funciona el punto, y yo quedé cabrón con la calculadora y dije, no me sirve, yo necesito una calculadora científica, perdón, una calculadora de programador, pero que maneje decimales. Y la busqué y no la encontré. Como no la encontré, ¿qué hacemos cuando no encontramos las cosas? Tocó hacerla. Entonces vea pues, calculadora de programador, vamos a probar esta. Y aunque la suma huevos del Windows le gana a la mía le gana a la de Windows, la de programador. Vamos a mirarla. Aquí está la calculadora, vamos a analizarla. Esta calculadora me suma base 2 a base 20, cualquier base. Entonces, si yo le digo que quiero en base 16, le digo FF por ABC. Primero probemos que nos dé lo mismo. Aquí que nos dio AB 144. Pero esta calculadora, ¿qué pasa? Esta calculadora sí maneja decimal. Yo digo FF.ABE EVA por 456.FC. Igual, me genera las operaciones con decimales. Eso no lo hace la calculadora de Windows. ¿Sí o qué? A que vean que el Zulu tiene lo suyo. Listo, ahora. Y si yo le digo, convertime este número a binario, ese número a binario equivale a esto. Y si yo le digo, no, convertímelo en base 4, ese número en base 4 es eso. Y yo quiero dividirlo en base 4, divido 1, 2, 3 en base 4, perdón, 133, eso me hace número en base 4. Y este número, ¿cuánto era en base 10? Esto equivale a este número en base 10. Y este número, ¿cuánto equivale a base 20? Aquí me muestra cuánto es este número en base 20. Ahí tenemos una calculadora de programador que trabaja bases de la 2 a la 20. Esa no es la gracia. Uno encuentra calculadoras que sumen en base de la 2 a la que sea.
Esa no es la gracia. ¿Cuál es la gracia de esta? La gracia de esta son los decimales. Yo no he podido encontrar una calculadora de programador que maneje decimales. Esta entonces me tocó hacer. Ahí está, calculador. ¿Ustedes vieron matemáticas para la informática ya? Ahí ven eso, entonces esta les sirve para eso. ¿Listo, señores? Primera parte de la clase, voy a parar aquí, vamos a hacer un descanso para continuar con la segunda parte.